Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Ya estamos aquí en este punto y en esta hora compartiendo con todos ustedes, mis amados hermanos, el poder de la palabra viva. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Un saludo cordial para todos los hermanos y amigos que nos acompañan a través de las diferentes líneas en radiogénesis.tv. Buenos días para los hermanos de Latinos North Carolina, muy buenos días, muy buenas tardes para los amigos y hermanos de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para todos ustedes, bienvenidos. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Un tema, pues, sin lugar a dudas, apasionante. La verdad, en principio había puesto en mi corazón la expectativa de estar compartiendo con ustedes durante esta semana el libro de Efesios en el capítulo 6 y en el verso 10. Pero en la medida que hemos estado estudiando este capítulo, este texto bíblico maravilloso de la armadura de Dios, en verdad debo decirles que antes de estar con la armadura de Dios, como dice la palabra en Efesios, toda la armadura de Dios, el Señor nos ha llevado a través de sus líneas a hablar más de lo que significa y qué es un soldado en el ministerio. Las labores, las funciones, el principio y el fundamento. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque evidentemente son tantos soldados, dice la palabra, la mies es mucha. Sin embargo, nos damos cuenta que en medio de tanta mies y en medio de tantos hombres y mujeres en el ministerio, también es bien importante tener presente que adolecemos en muchos casos del verdadero sentido y el verdadero compromiso con la palabra. Así que, mis amados hermanos, hemos venido avanzando desde el punto de vista de entender cuál es el fundamento de un servidor en el ministerio. La palabra ministerio propiamente significa servir. Por lo tanto, cuando nos preparamos adecuadamente para servir, debemos entender que hay una lista, si me permite la expresión, de valores y una lista de deberes que como hombres y mujeres en el ministerio debemos cumplir. Cada una de las cartas o de los evangelios, digo evangelios en el sentido de escritores, el evangelio es un evangelio, escrito por varios escritores, obviamente por varios hombres como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero toda la palabra en sí es un evangelio. Cada uno de ellos nos indica la responsabilidad y el compromiso que tenemos al servir. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, la Biblia nos habla precisamente de estos deberes. Y uno de ellos fundamental es permanecer en un amor fraternal dentro del servicio del ministerio. Cuando hablamos de la iglesia, el cuerpo, nos entendemos como, repito, como la unidad de un ejército. Un ejército debe mantener, lo hemos visto en el transcurso de la semana, unidad, uniformidad, un mismo sentir, una preparación, una capacidad, un fundamento determinados. Josué 1:8 dice: esfuércense, sean valientes, no teman, no desmayen, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Así es que cuando hablamos de un ejército, hablamos de una coraza, hablamos de una armadura y hablamos del armamento que Dios nos entrega. El fundamental y tal vez el más importante de todos ellos es mantenernos en una unidad de amor fraternal. Digo amor fraternal que solo puede venir del Padre. Pero cuando en un ejército de Dios encontramos a hombres y mujeres del ejército dividido, criticando, juzgando, calumniando unos con otros, envidia, celos, egoísmo y todo lo demás, nos daremos cuenta entonces que así, en ese estilo de vida, el ejército de Dios no podrá avanzar. Es muy importante tener presente que como ejército somos hospitalarios, dice Hebreos capítulo 13. Dice la palabra que nosotros debemos estar atentos, con ojos abiertos y oídos despiertos frente a la necesidad.
Un ejército de Dios es un ejército que está atento a identificar la necesidad, por favor diga, la necesidad de aquellos que requieren de nuestro servicio, que requieren de nuestra ayuda. No estoy hablando de la necesidad propia del soldado del ejército de Dios, es decir, no de mis propias ganancias, utilidades o beneficios. La iglesia no fue puesta para el beneficio y la utilidad de los hombres. La iglesia fue puesta para el servicio y la utilidad de quienes lo requieren, de quienes lo necesitan. Por lo tanto, quiero que me acompañe por favor al segundo libro de Timoteo en el capítulo 2 y en el verso 3. Vamos por favor a este texto bíblico, segundo libro de Timoteo en el capítulo 2 y veámoslo desde el verso 1 en adelante, porque el título de este capítulo, si usted está con su Biblia, dice un buen soldado del Señor, un buen soldado de Yeshua. Dice: tú pues, hijo mío, y aquí está el apóstol Pablo hablando a Timoteo, dice: esfuérzate en la gracia. Por favor, subraye este texto bíblico en este versículo, en este pasuk, diga gracia. Es por la gracia, es por el favor de Dios. Y dice el Señor: tú, soldado de la iglesia, esfuérzate en la gracia que es en el Padre eterno. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Por favor, subraye este texto bíblico. Hombres fieles que sean idóneos, es decir, hombres que tengan la claridad, la certeza, el emuná, la fe sobrenatural de saber que pertenecemos a un ejército de valientes, que pertenecemos a un ejército que tiene propósito, que pertenecemos a un ejército que ha sido llamado y escogido. Por favor, preste atención, vamos para allá. Llamado y escogido. De tal manera que dice: fieles e idóneos para enseñar a otros. El propósito del ministerio y de un ejército es enseñar. Así como nos preparamos, nos capacitamos, nos fundamentamos en el propósito de la palabra, un llamamiento en el ejército de Dios es precisamente ir y capacitar, fundamentar a otros. El ejército como unidad no es un ejército que ataca a sus propios hombres. Porque lastimosamente, y usted cuando ve algún tipo de película en la que esté vinculado el ejército, en el caso de esta nación en América, usted notará que la prioridad de un soldado frente a la guerra, cuando encuentra a un hombre, a un compañero de milicia, caído, herido, es responsabilidad de todo el equipo el recuperar al herido y por encima del fuego y las circunstancias, salvarle la vida. Ahora, lastimosamente nos encontramos frente a una circunstancia en la que el ejército de Dios, cuando alguien de este ejército en la iglesia se ve afectado por un ataque de Satanás, cae herido, lastimado, pareciera ser que el ejército de Dios es el único ejército que lo único que hace frente al caído es abandonarlo, rechazarlo y tal vez, como sucede, preparar un pelotón de fusilamiento y todos juzgamos y todos señalamos y todos acusamos, y al ejército de Dios, los mismos hombres del ejército de Dios se encargan de abatirlo. Entonces, mis amados hermanos, significa que en algo estamos trabajando mal. Un ejército debe velar por la seguridad de la vida de los demás que estamos formando parte de este grupo. Verso 3, y aquí está un punto importantísimo de este texto. Dice: tú, mi amado amigo, mi amado soldado, dice la palabra, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Yeshua. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Léalo con detenimiento, amado hermano. Estoy en segundo libro de Timoteo, capítulo 2,
verso 1 en adelante. Verso 4 dice, ninguno que milita, ninguno que pertenece al ministerio, ninguno que está trabajando en la obra, en el entendimiento del llamamiento del Señor, puede estar atento a otro tipo de negociaciones del mundo. Estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es? Mi Padre Celestial. Porque dice la palabra, y vamos para allá, fuimos evidentemente llamados. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Preste atención a este texto. Un soldado en la iglesia lucha legítimamente, es decir, con las armas que el Señor nos entregó, en honestidad, en transparencia, en responsabilidad. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice el verso 6, porque muchos en la vida de la iglesia quieren, desean, anhelan púlpito, anhelan plataforma, anhelan ser reconocidos, la fama, el prestigio. Pero mis amados hermanos, no fue a eso precisamente que nos llamó el Señor. Todo lo contrario. El Señor nos enseña completamente humildad, humildad y humildad. Vamos un poco más adelante hacia allí. Así es que acuérdate, dice la palabra, del linaje de David, de donde viene Yeshua, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio. Así es que, mis amados hermanos, usted recordará una frase muy popular, un refrán podríamos decir, que dice que el hábito no hace al monje. ¿Qué quiero significar con este refrán popular? Pues que definitivamente no se trata simplemente de portar una Biblia y, como algunos acostumbran, llevarla bajo el brazo y quererla presentar a todo el mundo, o decir simplemente es que yo soy creyente, yo soy creyente, y decirlo de labios para afuera, pero sin embargo en nuestra vida y en nuestro testimonio y en nuestro diario vivir mostramos totalmente todo lo diferente. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, si usted me acompaña un momento, por favor, al libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 12, dice esta palabra: vestidos pues, atención soldados del ejército de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por favor, soldados, sopórtense unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Yeshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Alguien tiene que dar un amén en este texto, porque el Señor nos está hablando hoy a cada uno de nosotros, los soldados de la palabra, y nos dice en este texto que debemos vestirnos. Entonces, no es que el hábito haga el monje, porque ¿cuál es el vestimenta? ¿Cuál es la vestimenta del hombre de Dios? Una vestimenta, dice el Señor, que nos lleve ante los demás como hombres santos y amados, de entrañable misericordia. Por favor, que esta palabra marque su corazón en este día. Misericordia, dígalo conmigo: misericordia, misericordia, misericordia. Como la palabra del Señor nos enseña, misericordia, porque hay tantos hombres de Dios que adolecen no solamente de misericordia, sino ante todo de humildad. Humildad, dígalo conmigo, humildad. Y dice: soportaos, ejército de Dios, soportaos unos a otros. Hay gentes en la congregación que no se soportan unos con otros. No soporto a mi pastor, no soporto a la familia del pastor, no soporto a los ancianos de la iglesia, no soporto al líder de adoración, no soporto a los diáconos, no soporto a tal persona, no lo soporto porque es de tal país, o no lo soporto por tal. Por favor, iglesia, el ejército de la iglesia no se puede soportar a sí mismo. El Señor nos exhorta hoy y nos dice: si estás buscando reconocimiento de hombres,
en el ministerio, en una posición determinada, es que soy el líder, o es que soy el copastor, o soy el pastor, y estás esperando que la gente te reconozca. No, mi hermano, ese no es el llamamiento de un soldado. Dígalo conmigo: humildad. Por lo tanto, soportaos unos a otros, dice la palabra. Y si alguien tuviere algo contra otro, entonces perdónense como hermanos, perdónense como iglesia, perdónense como soldados que trabajamos para el reino de Dios y su justicia, así como el Señor nos perdonó y así como el Señor nos enseñó que debíamos hacerlo. Por lo tanto, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y en el verso 20, hablando de la identidad del soldado, Gálatas capítulo 2, verso 20 nos dice: juntamente con Él estoy crucificado. Ya no vivo yo, por favor dígalo, ya no vivo yo, porque ahora la palabra viva está en mí. De tal manera que cuando digo ya no vivo yo, significa que todas las cosas viejas, dice Corintios, todas esas cosas del pasado, esa idolatría, ese egocentrismo, esa vanidad del hombre, esa pecaminosidad y pensamiento de hombre, ya no existe más, porque aquí dice la palabra: ahora soy una nueva criatura llamada para servir, una nueva criatura llamada para tener gracia y favor de Dios en misericordia para con todos aquellos que nos rodean. Por lo tanto, esa nueva identidad marca la vida absoluta de un creyente. En el libro de los Efesios, acompáñeme por favor, en el capítulo 1, libro de los Efesios, en el capítulo 1, leámoslo desde el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él. Por favor, dígalo conmigo: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto es bien importante. Quiero que tengas presente que si tú estás hoy formando parte de la iglesia en el cuerpo, tienes ante todo un llamamiento. Número 1, tienes que tener la claridad absoluta de que fuiste escogido. No fuiste escogido por tu estatura, no fuiste escogido por tu dinero, no fuiste escogido por tus títulos académicos, fuiste escogido por el favor y la gracia y la misericordia del Padre. Pero quiero que sí tengas claro en tu corazón, dígalo conmigo: he sido llamado, he sido escogido. Aún desde antes de la fundación del mundo, el Señor me había escogido para un propósito determinado. Para un propósito determinado. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, dice la palabra que nos escogió, y hay algunos que se presumen de ser escogidos. Vuelvo a la palabra: humildad. No se trata de gritar a voces a las gentes: es que yo soy un escogido. Se trata de decir: sí, yo soy un escogido por la gracia y el favor de Dios para servir, para cumplir el propósito y el llamamiento para el cual el Señor me ha llamado. Aquí mismo en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 9, dice la palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. El Señor no te llamó conforme a tus obras, conforme a lo que tú crees que estás haciendo grande, haciendo cosas de obras de hombre, no, sino según, dice el texto, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Maestro antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la palabra. Por lo tanto, dice la palabra en el libro de Tito, en el capítulo 2 y en el verso 12, que cuando somos llamados por el favor y la gracia del Señor, escogidos para servir en la milicia del ejército de Dios, dice el libro de Tito en el capítulo 2, verso 12, dice: vivamos una vida sobria,
sobria, justa y piadosa. Por favor, subraye Tito capítulo 2, verso 12. Lo estoy repitiendo para que usted tenga claridad que estamos hablando a la luz de la palabra. Tito capítulo 2 habla a los soldados del ejército, del cuerpo de la iglesia, y les dice: ustedes, soldados llamados, escogidos, fundamentados, preparados, que están dispuestos a vestir una armadura, para que vistan esa armadura, dice Tito capítulo 2, 12, deben vivir una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa. Por favor, vivir una vida conforme a ese llamamiento para el cual hemos sido escogidos. El libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 8, nos dice: porque sabemos que aun siendo pecadores, sin excepción todos, por cuanto todos pecamos, dice la palabra, siendo pecadores, aún escogidos por la gracia y el favor de Dios, por encima de tu pecado, por encima de tu defecto, por encima de todo lo puesto humanamente, el Señor, dice la palabra, siendo aún pecadores, Romanos capítulo 5, verso 8, Él murió por nosotros. Y ese es el gran privilegio que hoy tenemos, porque así como el Señor fue a esa cruz por mi pecado, por tu pecado, el gozo que el Señor tenía al entregar su vida en aquella cruz es que Él sabía, entendía y tenía la certeza, como parte de este ejército, que Él entregaba su vida por la vida y la salvación de cada uno de nosotros. De esa misma manera, nosotros como soldados en el ejército de Dios sabemos que cuando vamos, cuando salimos, cuando tenemos ojos abiertos y oídos despiertos, buscamos a todos aquellos en miseria, en condición cualquiera que sea. Y atención que aquí usé una palabra, en miseria, porque quiero decirlo de otra manera. Necesitamos tener ojos abiertos para buscar al perdido, no según una condición económica, porque pareciera ser que es fácil ir a predicar el evangelio o llevar las buenas nuevas a una persona que vive económicamente solvente. Pero qué incómodo ir a llevar el evangelio a una persona que está en las calles, hambriento. Entonces, el soldado de Jesucristo no puede hacer estas discriminaciones, porque no, dice la palabra, no es ni a judíos ni a griegos, no, dice la palabra a todos. Por lo tanto, un soldado de Jesucristo no puede clasificar: a este le llevo la palabra y a este no, según mi propia conveniencia. No se trata de eso. Se trata de llevar las buenas nuevas a todo aquel que lo necesita, y aún con mayor favor a aquellos que están en tanta y terrible necesidad. Dígalo conmigo: un ejército de Dios, la coraza, la armadura que posee es una armadura de misericordia. Un soldado de Dios tiene una armadura que ante todo es una buena armadura de misericordia. Y dice la palabra que como soldados de Dios observamos todo a nuestro entorno. Necesitamos estar atentos a todo lo que hay a nuestro alrededor, para que una vez podamos identificar al que está caído, al que está separado, al que está apartado, entonces podamos ayudar a ese caído, recoger al herido. Y aquí podemos utilizar una palabra extraordinaria. ¿Cuál es? Benignidad, es decir, hacer el bien por aquel que realmente lo necesita. Mis amados, el gozo del Señor fue ir a esa cruz y entregar su vida para nuestra salvación. Así es que el gozo de cada uno como soldados es hacer lo que el Señor nos enseñó: llevar la palabra y por su gracia y por su favor compartir a todos aquellos que lo necesitan. Así es que, mis amados, toda arma que el Señor nos ha entregado es para ponerla a disposición y al servicio de todos aquellos que lo necesitan. Un buen soldado del ministerio, antes de vestir una armadura de Dios, debe tener en cuenta cuáles son todos sus deberes, sus responsabilidades y sus compromisos. No como tantos, si me permiten la palabra, novatos que aparecen en la vida de la iglesia y al segundo o tercer mes ya son maestros, profetas, apóstoles y no sé cuántas otros títulos, queriendo mostrar que somos más que los demás. No, misericordia y humildad. Si algo el Señor nos enseña a través de su palabra es humildad. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos, que podernos acercar a una persona, no importa su condición económica, si es una persona solvente o no, pero si es una persona que tiene un corazón de humildad. ¿Qué algo más agradable hay de poder tratar con una persona cuando vemos en él esa humildad?
es decir, sin vanagloria y sin presunción, como hoy lastimosamente tantos ejemplos podemos mencionar. Todos quieren aparecer en la portada de la revista, en el reconocimiento público de los hombres, pero el Señor nos enseña humildad, misericordia. Este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional, mis amados. Gracias por acompañarnos. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, muy buen día. Gracias por compartir el video. Gracias por sus mensajes. Bendiciones.